que dejar claro que en Venezuela básicamente se utilizan estos dos métodos de medición de la pobreza. El método de ingresos, que habla básicamente de personas que tienen ingresos diarios que tienen ingresos muy bajos, que no alcanzan para para cubrir pagar las las cestas, necesidades. exacto, las canastas, todo aquello de lo que ya decíamos. Y hay el método de las necesidades básicas insatisfechas, que es básicamente lo que mide la cantidad de personas que viven en zonas donde, por ejemplo, no tienen acceso a servicios de agua, de electricidad de forma constante, no tienen acceso quizás a un acueducto, a un sistema vial que les pueda permitir trasladarse, transporte, educación, salud, en fin. Sí, Eso bueno, en verdad el método por ahí va, pero en verdad el método es un poquito más restringido. Mide fundamentalmente la condición estructural de la vivienda, o sea, que la vivienda no tenga materiales como, bueno, lo que nosotros llamamos rancho en Venezuela. Exacto, viviendas populares, No, de zonas populares. una vivienda en una zona popular que tenga materiales estructurales estables, no se considera que la necesidad está insatisfecha. El tema es la estabilidad, es decir, que no se te caiga la casa, que tenga cierta seguridad, es la condición estructural de la vivienda. Después el acceso a servicios de saneamiento básico, porque ¿qué significa eso? Que cuando tienes problemas con eso, eso tiene relaciones directas con el tema de salud. Y ahí se habla de agua, fundamentalmente acceso a agua potable y sistemas de eliminación discretas, cloacas, fundamentalmente cloacas, pozos sépticos. Cualquier otra forma de eliminación discreta significa problemas serios de saneamiento que terminan teniendo impactos en la salud, sobre todo en los menores. Todos estos temas de diarreas, etcétera, que generan, que tienen que ver con las condiciones ambientales y que tienen que ver con la forma de suministro de los servicios. Después está una cosa muy básica, que los niños en el nivel de primaria fundamentalmente estén asistiendo a la escuela, ¿ok? Que no haya hacinamiento en los espacios internos, eso se mide en hacinamiento en cuartos, cuántas personas duermen en un solo cuarto para dormir. Que también es una variable importante de medir. Absolutamente es una variable importante porque mide, digamos, como los espacios internos. Bueno, hay hogares en donde eso es problemático. Todos los métodos tienen sus críticas porque, por ejemplo, nosotros hemos hecho algunos cálculos y como eso se levanta a través de encuestas, entonces te declaran cuartos que no necesariamente representan cuartos en términos estrictos. Entonces veíamos, por ejemplo, que el hacinamiento en baños funcionaba mejor en algunos lugares. ¿Y eso por qué? Porque significa una inversión familiar, porque entonces significa instalaciones, etcétera, para declararlo. Pero bueno, son detalles. El tema es que el NBI es mucho más, refleja mucho mejor el tema de la política pública. ¿Por qué? Porque tú puedes eventualmente, mientras que el ingreso tiene más que ver con la política económica, también la política social, pero fundamentalmente la política económica, tú puedes eventualmente mejorar tus ingresos trabajando doble, lo que sea, pero tú no puedes construirte un acueducto, tú no puedes construirte una cloaca. Entonces, allí dependes mucho más de la política pública. El Estado venezolano habló al cierre del 2015 de una reducción de la pobreza extrema a 4,9%. ¿Cómo leen ustedes esto? Lo leemos, no lo sabemos. O sea, ya me lo han preguntado varias veces y ciertamente nosotros hace mucho tiempo, desde el año 2011, dejamos de disponer de las encuestas de hogares por muestreo, que era el instrumento a través del cual nosotros y muchísimos investigadores sociales trabajaban el tema de las condiciones de vida de la población, el tema trabajo, etcétera. Nosotros desde el año 2011, porque a nosotros no nos sirve que nos digan el dato, nosotros trabajamos el microdato y vemos, por ejemplo, cuál es el perfil de la pobreza, qué tipo de hogar, no sé qué, dónde está ubicada. Porque no se trata solamente clasificar entre pobres y no pobres. Es que yo creo que esa cifra vacía no ayuda, porque hay heterogeneidades en la pobreza y hay muchísima heterogeneidad también en la no pobreza. Entonces, para poder perfilar y recomendar cosas hay que tener que saber. Por ejemplo, una cosa que siempre es muy clara es que la pobreza
es siempre mucho más elevada y mucho más severa en los entornos menos urbanos del país. Y esas son desigualdades que, de acuerdo a nuestros estudios, no han cambiado. Esas desigualdades permanecen. Venezuela es un país muy heterogéneo. No es lo mismo la pobreza en Caracas que la pobreza en el arco minero. Allí tiene signos distintos, allí habría que implementar políticas públicas de signos distintos, las carencias son distintas. Entonces, esas soluciones generales no necesariamente colaboran. Arrojó la reciente ENCOVI estimaciones sobre la pobreza extrema en Venezuela. Sí. Y más o menos, ¿cómo van esos datos? Bueno, ENCOVI sacó todos los métodos. Y para el 2015, ya tú mencionaste, la pobreza de ingresos da casi 3/4 de la población. 72%. 72. Y hay otra cosa que es importante también. A nivel de pobreza, como te decía, se trabaja en hogares porque se comparten cosas y después se dice, bueno, si el hogar es pobre, su población es pobre. Los hogares pobres son más numerosos y conforme más pobres tienden a ser más numerosos. Entonces, cuando tú llevas la cifra de hogar a población, aumenta. ¿Ok? Claro. Entonces, otra vez, a veces te están hablando de población y a veces te están hablando de hogares. ¿Ves? La cifra que dio el gobierno es de hogares, no de población. ¿Qué porcentaje de la población suele ser más elevado? Porque los hogares pobres son más numerosos. Nosotros no tenemos cómo contrastarlo porque no tenemos la información, pero la ENCOVI del año 2015 que calculó el NBI da que sube un poco la pobreza estructural por este método. Y sube por temas de acceso a servicios de saneamiento básico, fundamentalmente, y por el tema de la vivienda precaria. ¿A cuánto sube? Voy a revisar mis chuletas, porque la verdad que son tantos números que no... Perdone, por favor, la audiencia, pero esta profesora ya no recuerda tanta cosa. No se preocupe. Mientras tanto, nosotros vamos a aprovechar de ir leyendo los comentarios que nos llegan a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Miguel Ángel Daza nos dice, con los costos de alquiler y escuela, sin contar pasaje, comprar comida es muy difícil. Casi no alcanza para proteínas. Se come una vez, nos dice él. También nos comenta un poco más adelante, Luchadora Móvil, los venezolanos tenemos una pobreza extrema, no se consigue comida ni tenemos para comprar alimentos. Nos comenta por aquí también el ingeniero Reyes Manusa, Soluciones Pobreza. Hay propuestas sobre este tema de cómo se puede erradicar la pobreza, dónde las puedo conseguir. Sí, bueno, mire... Hay muchos documentos que claro, esto es un poco feo hacerse propaganda, pero el instituto donde yo trabajo y el proyecto Pobreza de la Universidad Católica tiene años, desde el año 97, trabajando este tema y proponiendo soluciones a este tema. Yo lo primero que le diría a la gente es que si no vemos el problema de manera integral, no vamos a acertar. Eso es lo que la historia del país ha demostrado y eso es lo que digamos también la historia de la humanidad. Si usted solamente resuelve una parte del problema, pero no resuelve el problema completo, si usted solamente logra que mejoren los ingresos sin que esa mejora de los ingresos vaya acompañada de mayores capacidades de la población, esas mejoras terminan por revertirse, que es lo que como país hemos vivido una y otra vez. ¿La cifra la encontramos? Sí, 29,1% en hogares. Pobreza por NBI. Y dentro de ese método, la extrema, que significa que tienes más de una carencia, allí cuando se habla de pobreza extrema, significa que tienes más de una carencia, que no es solamente una de las carencias, sino que hay más de una. ¿Ok? A nosotros nos da en hogares 10,4%, es un poco contrastante con el registro. Versus el 4,9%. Sí. Lo que pasa también, y eso debemos decirlo, nosotros la encuesta ENCOVI, como es un esfuerzo de las universidades y de la sociedad civil, es una encuesta con mucho menor número de casos que solamente puede hacer cálculos a nivel nacional.
La encuesta de hogares por muestra es una encuesta muchísimo más grande, más amplia, mucho más amplia, porque obviamente el que tiene los recursos para eso es el Estado. Luis Navas nos dice, superar la pobreza requiere simplemente de voluntad política como génesis del problema. ¿Es así? ¿Solo se requiere voluntad política para superar la pobreza? Yo creo que hay un tema de voluntad política que es muy importante, pero yo creo también que se requiere recursos y yo creo también que se requiere de parte de las personas. Digamos que de alguna manera en este país eso que han llamado el paternalismo de Estado, etcétera, o sea, también nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a hacer algo para comenzar a resolver esta situación en la que estamos metidos. Si a mí me preguntan cuáles son los grandes principales o los principales problemas del país, yo diría que es el tema de la pobreza, pero junto con él el tema de la violencia. Así es. Vamos a indagar un poco en las causas de la pobreza en Venezuela. ¿Qué es lo que motiva en esta cifra? Sí, bueno, hay muchísimas. Otra vez, como el fenómeno es multifactorial, sus causas son multifactoriales. Nosotros como país, en el tema económico, yo creo que eso se ha trabajado bastante. Como país no hemos logrado tener fuentes de empleo, etcétera, que garanticen que la gente pueda tener ingresos dignos y que eso no sea de manera coyuntural, porque fundamentalmente lo que pasa durante el boom es que coyunturalmente aumenta el ingreso real de las personas, pero no necesariamente aumentan las fuentes de empleo, aumentan las fuentes de producción. Más bien lo que hemos vivido es un cierre de empresas, etcétera, que genera muchos problemas de inserción productiva. Eso significa también que tenemos que ver todo el tema de salud, que en este momento también es todo un problema en el país. Piense usted, por ejemplo, en toda la gente que sufre de enfermedades crónicas y en este momento puede que no pueda ir a su trabajo, etcétera, porque no consigue el medicamento. Es fácil decir queremos una Venezuela productiva, pero ¿cómo se hace eso? Bueno, la gente tiene que tener salud, tiene que haber electricidad en el país para poder trabajar. No es resolviendo, dando días libres como se va a resolver el tema, porque una cosa termina otra vez. Yo insisto, cuando vemos los problemas sociales, si no lo vemos en su complejidad y en sus relaciones, nos equivocamos y nos equivocamos mucho. Y eso yo creo que es lo que ha pasado. Hemos siempre querido ver la parte en la que hemos sido exitosos. Bajó la pobreza de ingresos, dejó de bajar, entonces ya no hablamos de eso. Tenemos que enfrentarlo. Lo primero es, como dicen los médicos, aceptemos el diagnóstico. Estamos mal y estamos muy mal. Durante estos últimos 16, 17 años se ha hecho mucho énfasis en el aumento del gasto social, de la inversión social. Ahora, ¿qué relación existe entre esto y la satisfacción de esas necesidades básicas de la población? Mira, otra vez, nosotros hicimos un estudio que nos patrocinó CEDICE, junto con la profesora Lice González. Hicimos un estudio tratando de ver cuál era la efectividad del gasto. Es cierto que el gasto social en Venezuela subió y subió de manera importante durante estos 16 años, como también subió en el resto de América Latina. Es decir, no es solamente un tema que ocurrió en Venezuela. En América Latina en general el gasto social subió y subió de manera importante. Nosotros lo que hicimos fue tratar de ver no solamente cuál es la magnitud del gasto, sino qué tan efectivo era en relación, por ejemplo, con la pobreza. Entonces utilizamos otro método, que es un método que combina estos dos métodos tradicionales, tratando de hacer una aproximación un poco más multidimensional a la pobreza, que es de donde nosotros nos paramos, digamos, teóricamente. Y lo que conseguimos es que el gasto social está más vinculado al tema de la pobreza de ingresos que a las condiciones de vida. Su impacto está mucho menos relacionado a la mejora de las condiciones de vida de la población, que tiene que ver con la pobreza estructural, razón por la cual existe el gasto y existe la política social. Es un poco contradictorio.